Buenas noches, buenas noches, ¿se escucha? Hola, ¿alguien me diría si se escucha? Así puedo empezar. Bueno, les voy a pedir que no usen el chat. Eh, Abran el micrófono y contéstenme, eh, porque si no se me hace lío entre visualizar la pantalla y abrir los chats y demás. Además es más espontáneo, más lograda la interacción. Eh, bueno, hoy tenemos para, para profundizar algunos conceptos en torno a a la tópica jurídica. Previo a eso, ¿alguno tiene alguna consulta de la lectura que haya hecho de este capítulo quinto o de los anteriores? Porque siempre antes de empezar veo si hay alguna duda que responder. El silencio lo interpreto como que no hay ninguna duda, ninguna observación. Bueno, eh, el tema de la tópica eh, se remonta a Aristóteles y forma parte de lo que se conoció como rehabilitación de la razón práctica, hace no mucho, hace relativamente no mucho. Esa razón práctica de cuño aristotélico es o corresponde a una gran división o distinción, más que nada, entre lo que se conoce como filosofía o conocimiento especulativo, donde se busca el conocer por el conocer mismo, y el conocimiento práctico, donde lo que se busca es conocer, razonar, pero para regular la conducta concreta de los sujetos, ¿sí? Son, como se dice más modernamente, razones para la acción. Y en ese contexto de tradición de la razón práctica es que se ubica la tópica jurídica de Aristóteles, rehabilitada, como dije recién, y sistematizada, si cabe la expresión, por el profesor Theodor Fiebig, a quien vamos a seguir en este punto. Y hay que hacer una distinción importante eh, que plantea el propio autor entre el pensamiento cetético y el pensamiento dogmático. Esto es, son dos, como se suele
siempre está de moda la expresión dos paradigmas, ¿no? El dogmático y el cetético. Ahora veremos qué implica esta contraposición, si se quiere, entre razón práctica y dogmática jurídica. Y lo hago citando un poco libremente a Fiebeck, ¿no? Eh, Cuando señala que si el énfasis, es decir, si nuestra atención se posa en las preguntas, ¿sí? En las preguntas, hasta los puntos de vista rectores son posicionados como respuestas siempre cuestionadas, es decir, posibles, probables. Su formulación tiene que facilitar la discusión, la argumentación y llegar incluso hasta la refutación. Como dice entonces, su tarea real es caracterizar el horizonte de cuestiones en el campo elegido. Esta es la visión de la razón práctica o el punto de vista cetético. Si vamos al contrario, al dogmático, el énfasis, ¿sí? Acá ya no recae en la pregunta, sino en las respuestas. Y en ese énfasis en las respuestas, algunos puntos de vista o algunas premisas son adoptadas como un dogma, de ahí su denominación, eh, como proposiciones, ¿sí? Que quedan exentas de cualquier discusión. Eh, con lo cual la distinción es fundamental eh, y es conveniente tenerla clara desde el presente. Les pregunto a ustedes si creen que, o cómo creen que incide posicionarse en una u otra de estas perspectivas en la comprensión concreta que tengamos del derecho. ¿Cuál es la consecuencia, cuál es la consecuencia de adoptar o posicionarse en un punto de vista dogmático o en otro cetético en la realidad concreta de la praxis y de la práctica jurídica? ¿Cuál les parece que es la impronta, la consecuencia que se sigue de adoptar una u otra posición? Ni siquiera hace falta que hayan leído el libro, digo, es decir, es una pregunta abierta. La repito, ¿cuál es la consecuencia que creen que trae en la práctica jurídica concreta adoptar un punto de vista cetético u otro dogmático? Sí, comiso Victoria. Levantó la mano. ¿Quería hacer alguna observación? Sí, la escucho, Victoria.
¿puede hacer la pregunta con sonido? Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. La escucho. No, recién pude ingresar. Usted había planeado una clase hace 2 días y no pude ingresar. O, o estoy confundida. Porque tengo en nosotras el jueves con Sí, usted. el 3, el jueves 3, sí. Jueves 3. Aprovecho para comentarles que la idea de la clase del jueves 3 es ya a esta altura del desarrollo de la materia, hacer una clase de repaso general, con lo cual la idea es que ustedes traigan todas las preguntas y dudas que tengan hasta el momento, bueno, respecto de todas las unidades, no solamente sobre lo que vamos a hablar hoy, sino respecto de todas las unidades, con lo cual el éxito, entre comillas, de esa clase depende de preguntas que hagan ustedes, ¿sí? Con lo Así es. cual les recomiendo que vengan con las preguntas bien escritas, bien delimitadas, no cosas como no entiendo este tema, no, es decir, preguntas concretas, ¿sí? Así podemos irlas evacuando. Pero bueno, la interrumpí, ahora la escucho sobre esto en particular. No, está bien, profesor. Si usted había puesto en la plataforma que era clase de repaso, pero ahora está bien escuchar bien cómo uno tiene que traer el planteo, ¿no? Sí, 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 se preguntas concretas. pregunta Ay, concreta. sí. Gracias. Bien, Yo no lo veo. Profesor, sí, ¿me escucha? sí, Ahora puedo hablar. Con respecto al pensamiento dogmático, que parte de las respuestas lo interpreto así, como que es un pensamiento más cerrado, ujú. porque no se plantea la duda, sino directamente analiza las respuestas que hay. Usted dijo que demos una opinión. Y cuando Sí, yo me planteo efectivamente. la pregunta, quiere decir que yo abro mi pensamiento para evaluar distintas cosas. Ujú. Sí, es correcta la afirmación. De hecho, ya vamos a ver cuando veamos si la tópica se incardina o no en un sistema, lo adelanto, va a ser en un sistema, pero de tipo abierto y no cerrado o dogmático. Así que sí, es correcta su apreciación. Gracias, profesor. No, por favor. ¿Alguien más? Bueno, avanzo un poco entonces. Eh, bien, este pensamiento dogmático se consolida bajo una serie de principios, pautas, axiomas, es decir, principios que no se discuten. Eh, Principios que no se excluyen unos respecto de otros, eso se llama principio de compatibilidad sistémica, no se deducen unos de otros, esto se llama principio de independencia, y el resto de las proposiciones se reconducen siempre a esos axiomas, principio de integridad. Todo esto mediado por la fórmula lógico-deductiva.
Este es la estructura interna, ¿sí?, del pensamiento dogmático. Y por eso se aloja, se estructura la dogmática, como decíamos recién, en un sistema cerrado, ¿sí?, en un sistema que no tiene lagunas, donde las normas son claras, donde no hay vaguedades ni ambigüedades sintácticas o semánticas, no hay contradicciones o redundancias, todo esto que sabemos, ¿sí?, que sabemos que no es efectivamente lo que ocurre en la realidad jurídica concreta. En este modelo dogmático también la labor judicial es concebida de forma residual, ¿no?, porque el juez, en la línea de lo que señalaba Montesquieu, es la boca que pronuncia las palabras de la ley, es decir, es un mero reproductor, ¿sí? Esto entonces respecto de la dogmática. Pero bueno, vamos a la tópica, que es lo que nos ocupa. Aristóteles, a quien ya mencioné, distinguía entre el discurso apodíctico o demostrativo y el dialéctico o tópico. Mientras el primero trataba de proposiciones primeras o verdaderas, el dialéctico o tópico se ocupa de proposiciones que tienen que ver con lo probable, con lo verosímil, con lo razonable. Y claramente este es el lugar que corresponde al derecho, ¿no? Esto trae una serie de consecuencias, por ejemplo, en cuál va a ser el tipo de lógica a la que va a acudir el pensamiento tópico. No ya ese modelo deductivista propio de la dogmática, sino la dialógica o dialéctica, es decir, el entrecruzamiento de tesis, argumentos, entre las partes en la litis, ¿no?, en el litigio, en el proceso, respecto de los hechos y del derecho que se encuentra en conflicto, ¿sí? Entonces, esto es el tipo de lógica que presupone la cetética. Por otro lado, el discurso jurídico, ¿sí?, el discurso jurídico surge como un punto central de la teoría del derecho, ¿sí? Para la cetética o para la tópica, los voy a usar indistintamente, el discurso jurídico es central. Y no solo desde el punto de vista sintáctico o semántico, sino sobre todo desde el punto de vista pragmático, ¿sí? Es decir, al que atiende al contexto situacional en el que los signos son utilizados. La pragmática es eso, cómo se relacionan los hablantes, ¿sí?, con el lenguaje que utilizan. Y hay una clara deferencia, no desconocimiento, pero hay una deferencia a esta dimensión pragmática del lenguaje. Entonces, y como ya hemos venido diciendo, otra consecuencia es que el punto de partida, y piensen en la trascendencia que tiene esto, ¿no? El punto de partida es el diálogo, es decir, acciones lingüísticas de interconexión que se dan en una situación comunicativa, ¿sí?, comenzando por la pragmática. Esto genera otra consecuencia, que es la existencia de deberes comunicativos. Para que haya un diálogo, una argumentación ficta o real
encaminada o bien encaminada, tiene que generar deberes entre los que participan de esa argumentación. Y el proceso de argumentación siempre es en torno a un problema, ¿sí? A un problema. Como dice Fiebeck mismo, la dialógica recuerda que todo aquel que ingresa en una situación de discurso asume deberes de comunicación. Está comunicativamente obligado a explicitar y fundamentar sus afirmaciones. ¿Sí? Este es el onus probandi de la carga de la prueba, es decir, el que plantea comunicativamente algo tiene la obligación de explicitar. Le agradecería a alguien que si puede mutear el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, participar de este diálogo implica asumir el deber comunicativo de que yo voy a explicar y fundamentar razonablemente mis afirmaciones, ¿sí? Esto tiene que ver en orden a la justificación del discurso. Bien, vamos entonces a qué es la tópica. La tópica es una técnica del pensamiento problemático. Esto es central para Fiebeck, es decir, el derecho parte de problemas, Por eso dice, o define a los problemas como toda cuestión que aparentemente permite más de una respuesta y que requiere necesariamente de un entendimiento preliminar conforme al cual toma el cariz de cuestión que hay que tomar en serio y a la que hay que buscar una única respuesta como solución. Más allá de esto de una única respuesta y demás, es esto, ¿no? Problema es algo que genera más de una interpretación o una argumentación posible. Pero por el otro lado sentimos la necesidad de que hay que llegar a una solución que sí va a estar dentro de la órbita de lo probable, de lo razonable, de lo verosímil, pero solución en fin. Los tópicos, o mejor dicho, la tópica, consiste en un conjunto de tópicos. Tópico quiere decir lugar común. Se trata de criterios o regulae, como se diría en el derecho romano. Se trata de fórmulas de búsqueda o directivas argumentativas, ¿sí? Es decir, actúan como posibilidades de orientación del problema. Es cierto que carecen o que no tienen utilidad para cadenas largas de razonamiento, sino que se maneja más bien en lo corto, ¿no? En el resolver un asunto concreto, este caso, ¿no? Pero funcionan en el lenguaje como avisos operativos, como fórmulas detectoras, estímulos mentales, incitaciones creativas, propuestas de entendimiento, directivas lingüísticas para la acción, etcétera, ¿no? Esto es Fiebeck, ¿no? Funciona la tópica como una fuente de abastecimiento de los dialogantes, de esos de los que hablábamos recién. Estos topoi, estos tópicos, son ofrecidos, aceptados o rechazados por los hablantes o dialogantes que discuten entre sí a fin de lograr una opinión compartida. De esta manera posibilitan una creación comunicativa recíprocamente controlable. ¿Qué son, de vuelta o con más precisión, los tópicos?
premisas compartidas que gozan de una presunción de plausibilidad. Son compartidas porque se asumen en un contexto social e intelectual determinado y poseen utilidad porque de ordinario cuentan con el respaldo de las autoridades que iluminan todo campo de saber. Pero básicamente son esto, premisas compartidas en el foro. Ahora, cuando veamos ejemplos, se van a dar cuenta de, o van a terminar de entender de qué se trata. Pero son premisas compartidas, cosas que todos más o menos estamos de acuerdo, que quien la invoca no necesariamente tenga que hacer un enorme esfuerzo argumentativo porque genera una adhesión relativamente espontánea en el auditorio, ¿no? Cada una de las... Bueno, entonces ya hemos dicho que funciona como almacén de provisiones de los dialogantes. Y ahora me voy a centrar en algunos de esos tópicos para que veamos cómo funcionan en el razonamiento o el discurso jurídico. Si yo les digo, las normas de derechos humanos se presumen operativas, o si les digo, ante cualquier duda en materia de derechos humanos, prevalece el principio pro homine. No hay delito sin ley previa y escrita. Nadie puede alegar su propia torpeza. Las deudas públicas deben previamente abonarse y luego discutirse, el solve repete famoso, sin perjuicio de las excepciones que hay a ese principio, que también son tópicas. Nadie puede transmitir un mejor derecho que el que posee. Quien puede lo más, puede lo menos. Venir contra los propios actos no vale. Nadie puede enriquecerse sin justa causa a costa de otro. Bueno, estos son algunos tópicos. Entonces, cuando yo los menciono a ustedes, ¿cómo reaccionan? Si yo les digo, nadie puede alegar su propia torpeza, esto, ¿cómo les parece que funciona en el discurso y en la argumentación jurídica? Son principios que ustedes conocen, digamos. Son principios que ustedes conocen y por eso lo que les pregunto es ¿qué sensación les genera? ¿Cómo los perciben? ¿Cómo lo utilizarían? Sí. Profesor, y es como un Sí. saber, es un saber adquirido que tenemos. O sea, esa frase nos lleva a algo que nosotros ya lo tenemos incorporado. Es como que podemos hablar mucho de ese tema solamente leyendo esa frase. O sea, esa frase nos dice un montón de cosas. A su vez, a esa frase nosotros la podemos aplicar a diferentes temas. Nos enmarca esa frase, por ejemplo, nadie puede alegar su propia torpeza, es un saber adquirido, digamos, que tenemos y lo podemos aplicar a distintas situaciones. Pero como saber adquirido no representa un principio, pero sí una manera de analizar un tema y de saber enmarcarlo a un tema. Esa frase nos puede llevar
argumentar una conclusión de algo. Perfecto, perfecto. Claro, sí, 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 tienen esa impronta, digamos, son principios que cuando alguien los invoca, todos estamos más o menos de acuerdo y a nadie nos tienen que explicar de qué se trata, ¿sí? Por Profesor, eso son, le quiero hacer una sí, pregunta con respecto sí. a estos ejemplos que usted dio. ¿Estos representan un valor moral o un valor práctico? Bueno, los tópicos pueden tener distinto contenido, pueden ser de tipo más técnicos o pueden contener elementos o proposiciones de corte moral. Sí. De hecho, el primero que mencioné es de claro contenido axiológico, ¿no? Las normas de derechos humanos se presumen operativas. Bueno, sí. Esto tiene contenido axiológico, valorativo, ¿no? Con lo cual, respecto de su pregunta, pueden contener o referir a cuestiones más técnicas desde lo jurídico o a elementos más vinculados a lo axiológico o valorativo. Muchas gracias, profesor. Hay una No, alumna que está levantando la mano, pero no tiene activado el micrófono. Hay como por el chat decirle, ¿no? ¿Está el nombre de ella? Sí, buenas sí, noches, profesor. Yo recién puedo activar el micrófono. No, yo bueno. comprendo los tópicos de segundo grado, pero quería consultarle si me puede dar un ejemplo de los de primer grado. ¿Puede ser? Eso se lo dejo para dentro de un ratito, que tengo programado para hablar de esto. Pero, o sea, rápidamente, Fibek lo que dice es que cuando hay un problema, se puede tomar una vía de ensayo, ¿no? Una serie de puntos de vista más o menos ocasionales y buscando de este modo unas premisas que sean objetivamente adecuadas y fecundas. En estos casos, una investigación ulterior más precisa hace que la orientación conduzca a determinados puntos de vista directivos, ¿sí? A eso es a lo que él le llama tópica de primer grado. Pero lo importante o lo más trascendente, Sí, perdón. sí, Porque dice que es un procedimiento inseguro, entonces recurren a los de segundo grado que son más específicos y son más más directos. concretos. Claro, Es una cuestión de abstracción y concreción, digamos. Podría bien, plantearse así, como abstracción y concreción, y sobre la seguridad jurídica ya voy a decir algo importante también, ¿no? Porque pesa sobre la tópica una suerte de que produce o produciría inseguridad jurídica y obviamente nosotros no compartimos ese criterio y voy a señalar por qué. claro, Pero bien, bueno, gracias. no, por favor. Sí, ¿Alguien más? Bueno, estos catálogos de tópicos no son cerrados, sino que son elásticos, abiertos, se incardinan en un sistema, en un orden, ¿sí? Pero en un orden, como dice Fibek, que continuamente se está decidiendo, ¿no? Es lo que Larens abogaba por un sistema pero abierto, porque esto ayuda a organizar los conceptos, a ubicarlos en un lugar determinado, distinguir niveles,
advertir discrepancias internas, es decir, la sistematización tiene aspectos positivos. El problema es si se adopta un punto de vista de sistema cerrado respecto de un sistema abierto, ¿no? Bueno, nosotros nos inclinamos por la visión de un sistema jurídico abierto, ¿no? En oposición al cerrado. Bien. Entonces, de esta forma, el sistema tópico, si lo queremos llamar así, está siempre en movimiento, ¿sí? Las formulaciones indican estadios progresivos, ¿sí? Pero no definitivos. Es decir, siempre se va a tratar de un enfoque de un problema particular, ¿sí? Frente a distintos puntos de vista, ¿sí? Muchas veces ese problema se traduce en casos difíciles, como lo postuló Ronald Dworkin, pero siempre nos vamos a encontrar con esto, un problema particular y distintos puntos de vista para abordarlo, ¿no? Bien, algunas conclusiones que se pueden extraer de lo que venimos diciendo. Primero, el carácter práctico del derecho, lo que mencioné al principio, ¿no? Conocimiento especulativo, conocimiento práctico. Y el derecho se ubica dentro del orden del conocimiento práctico. Práctico viene de praxis, que quiere decir conducta, ¿sí? Por eso, la tópica jurídica va a estar o está pensada para, en última instancia, ser una razón para la acción, una justificación para la ordenación de la conducta humana, ¿sí? Esto tiene que ver con el carácter práctico del derecho. Otro tema que no podemos dejar pasar cuando hablamos de tópica es el que mencionaban recién, el de la inseguridad jurídica que se le ha atribuido a la tópica. La verdad que es difícil, salvo que uno adopte una posición absolutamente dogmática y la acompañe con la comprensión más genérica de un sistema cerrado, es difícil acusar de inseguridad jurídica a la tópica, porque ella lleva certidumbre a la ciencia del derecho. Es decir, el saber o el conocimiento retórico tópico lleva certidumbre, no incertidumbre, al discurso jurídico. En la medida en que no se puede sino pensar en soluciones razonables, posibles, y con ello lo más justas posibles a la circunstancia particular. Con lo cual, visto desde este punto de vista, ¿sí?, no hay lugar para acuse de inseguridad jurídica. Bien, otra consecuencia de lo que se viene diciendo es que la ciencia jurídica adquiere, si se quiere, un carácter constructivo, ¿sí? Porque obviamente es influida, y la tópica es influida por opiniones dominantes, digamos, de la sociedad sobre un tema determinado. Pero por eso
la tópica no toma una posición meramente descriptiva del asunto. Ante un caso concreto, lo somete a un escrutinio estricto, dice Ravivaldi, del diálogo y de las argumentaciones y contraargumentaciones que prevé todo proceso judicial, con lo que se está muy lejos de un conocimiento estático o monocorde, ¿sí? Entonces, la opinión social y demás está supeditada a, a un proceso crítico, ¿sí? Que es el del diálogo, de la argumentación y la contraargumentación. Bien, dice Fibeck, y lo cito, que el modo de buscar las premisas, todos sabemos, las premisas son las proposiciones de las que se deriva una conclusión. Entonces, dice Fibeck, el modo de buscar las premisas influye en la índole de las deducciones. Y al revés, la índole de las conclusiones indica la forma de buscar las premisas, ¿sí? Entonces, esta visión deductivista de la dogmática no se compadece con la realidad. Y acá entra a jugar un concepto fundamental que ustedes van a estudiar en las próximas clases, que es la idea de precomprensiones, ¿sí? La idea de precomprensiones. Todos nos arrimamos al discurso, al diálogo, al debate jurídico desde un determinado lugar. Bueno, eso se llama precomprensión y lo van a estudiar en detalle cuando se ocupen de la hermenéutica jurídica. Bien. Yo en principio creo que he dicho más o menos todo lo que tenía intención de decir. El texto es más extenso, pero bueno, creo que les he dado los elementos básicos. Sí me gustaría contestar ahora algunas preguntas que hayan surgido de la exposición, algo que no se haya entendido o que quieran que explique de vuelta. Así que los escucho y las escucho. Sí, perdón, soy Silvia otra vez, yo le consulté hoy, no me Sí, presenté. Disculpe, profesor. Yo lo que por ahí quería que me explicara un poquito la opinión de Alexei, que dice que es de un orden, es débil, es un orden débil de prioridades el catálogo, ¿no? Medio como que no me queda claro eso, porque dice que a determinadas condiciones de presencia, él como que lo ubica como un orden de precedencia, ¿no es cierto? ¿O entendí sí. mal? No, lo que pasa, no, está bien. Lo que pasa es que son modelos de argumentación distintos. Está el modelo de argumentación de Fibeck, y después vamos a estudiar el modelo de argumentación de Alexi. El modelo de argumentación de Alexi también, si bien también está orientado en la idea de racionalidad práctica, es un poco más analítico o formal, ¿sí? Entonces, esto no choca, pero marca una diferencia respecto de la tópica aristotélica como modo de argumentación. A eso se refiere.
Sí, me di cuenta, sí, algo así. Sí, está bien, yo porque me adelanté un poco, leí todo el capítulo, pero bueno, gracias, Está viene bien bien, igual. no, por favor. Hola, ¿algo más? Bueno, les recuerdo Profesor, entonces que sí. disculpe, no, quería tener un poquito más claro el tema de las premisas, ¿no? Cuando usted dice Ujú. que era un modo de buscarlo y en lo que influye, ahí quedé un poquito perdida. No, que la Sí, la selección de las premisas sí. eh, e incluso a veces la selección de la conclusión, muchas veces uno llega a la conclusión y recién de ahí se pone a buscar las premisas. Ah, Pero entiendo. supongamos que no, Uno, que funciona como la lógica típica, ¿no? Premisas se derivan en una conclusión. sí, En todo ese proceso que tiene, por supuesto, atisbos de lógica y demás, influye mucho la precomprensión, el conjunto de elementos con los que el operador jurídico acude en la selección de esas premisas y de esa conclusión. Esas cosas, digamos, que lleva ya consigo el operador jurídico al discurso, al diálogo, a la confrontación, es lo que se conoce como precomprensiones en la teoría hermenéutica de la interpretación, que creo no debe faltar mucho para que empiecen a estudiarla con el doctor Ravival. ¿Se gracias. entiende? Se entiende, gracias, profesor. Bien. Bueno, les recuerdo entonces que la clase próxima es de carácter de consultas de preguntas generales. Les pido por favor, eso sí, que traigan bien anotadas las preguntas, circunstanciadas, ¿sí? No, no entiendo tal cosa, genérica, digamos, no entiendo la dogmática, sino, bueno, ¿qué no se entiende, digamos? Es decir, preguntas circunstanciadas, así sacamos el mayor provecho posible. Así que bueno, sin más, y las despido hasta el día 3. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta el jueves. Buenas Hasta el noches. Gracias, jueves. profesor. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego a todos.